¿Qué tal? Buena tarde a todos. Mi nombre es Mario Alberto Orjo González. Soy estudiante de la licenciatura de Ciencias del Comportamiento Humano por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente me encuentro cursando el módulo de primeros auxilios psicológicos. Mi profesora es la maestra Anelisa González. En este tema vamos a revisar un tema bastante importante, el cual asemeja lo que son los primeros auxilios psicológicos y todo el fundamento que tendremos que llevar a cabo para poder brindar pues, la primera intervención o los primeros auxilios en dado caso de que algún individuo o algún paciente presente alguna situación de riesgo o alguna situación donde pueda tener alguna peligrosidad. Primeramente vamos a comenzar con saber qué es una crisis emocional. Las crisis emocionales las podríamos definir como aquellos eventos en los que una persona se siente sometida a un estrés o a un evento y este evento pueda modificar o transformar su estabilidad emocional inmediata. Las crisis por lo general tienden a ser temporales. Sin embargo, también existen momentos en los que esta crisis tiende a externarse o llevarse en un tiempo muchísimo más prolongado. Algunos de los eventos traumáticos que pueden afectar o que pueden desarrollar una crisis son el fallecimiento de un familiar, el que seamos víctima de un delito o el ser testigos también de un delito. En ocasiones también las personas tendríamos a desarrollar una crisis al momento de la ruptura de una relación sentimental o de una relación familiar. ¿Ok? Muchas de las personas, pues obviamente tendemos a manejar o tener diferentes aspectos de acuerdo a una crisis. Dentro de lo que podemos mencionar también, al momento que la persona sufre alguna crisis tal como lo acabo de comentar, lo primero que tendremos que realizar como especialistas de la salud mental es brindar los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos los podríamos definir como aquella intervención inmediata o aquella injerencia en la que el individuo apoya en todo momento al paciente para poder estabilizar sus emociones con el apoyo de algunas técnicas o estrategias precisamente para poderlas estabilizar. Por lo general, este tipo de crisis o este tipo de emociones pueden ser físicas, cognitivas o hasta conductuales. Existen tres aspectos o subtemas psicológicos que define SLAQ en el año 2000. Esto principalmente es proporcionar el apoyo, la reducción de la mortalidad y proporcionar un enlace con las fuentes de asistencia. Básicamente son los objetivos que se recomiendan para la prevención y el tratamiento de los primeros auxilios. Vamos a desarrollar un poco estos tres aspectos que menciona el autor. Dentro de los primeros está el proporcionar el apoyo. Este se basa principalmente en presentar a las personas y obviamente sensibilizarnos con ellos para mostrarles de que ellos no están solas y crear ese hito de confianza. El segundo sería la reducción de la mortalidad. ¿Esto a qué se refiere? Hay momentos o hay crisis donde pueden poner en peligro hasta la vida del individuo del paciente. Entonces, uno de los objetivos principales pues es reducirlo o tratar de eliminarlo, el que el paciente pues pueda tener algún problema mayor. Y el último sería el enlace con las fuentes de asistencia. Esta se vincula directamente con la definición de la crisis vital como un periodo en el que los suministros y recursos personales se han agotado. ¿Ok? Los primeros auxilios psicológicos también tendríamos que darle un seguimiento al mismo y dentro de estas premisas podríamos tomar en cuenta que tendríamos que llevar a cabo el contacto físico con el paciente. Tendríamos que también como especialistas o como personas que estamos brindando el apoyo, sería examinar cuál es la problemática o examinar la dimensión del problema.
analizar las posibles soluciones que tengamos para poder estabilizar las emociones del paciente, asistir a una ejecución de una acción concreta y obviamente darle un seguimiento a la situación. Hay ocasiones donde también las crisis pueden llevar a cabo diversos tipos de problemáticas, como pueden ser sentimientos de cansancio, agotamiento, ansiedad, nerviosismo, e incluso también estas pueden perjudicarnos de manera física. Dentro de lo físico podríamos mencionar que podríamos presentar temblores, lágrimas, sudoración, lloriqueos, incluso hasta violencia física. Ahora, ¿cuál es la forma de intervenir dentro de una crisis? Al momento en el que el individuo presenta la crisis, es momento de que la persona que nos va a apoyar en este tema sepa qué es lo que va a tener que realizar. La intervención es la forma o manera en la que se aplica la estabilización al momento de la crisis. Uno de los parteaguas o una de las diferencias que existe entre la intervención de la crisis y los primeros auxilios psicológicos radica principalmente en que los primeros auxilios nos apoyarán en salvaguardar la integridad física o reducir la mortalidad del paciente, mientras que la intervención de la crisis es más que nada por el lado emocional. Tal y como lo mencionamos dentro de la primera parte, principalmente el objetivo es reducir y estabilizar las emociones del paciente. Algunos de estos temas, algunos de estos pasos, pues eso es mucho sobre el tratamiento, el dar crear un hito de confianza, el desarrollo de alguna estrategia para poder lograr la estabilización, el tener una empatía directamente hacia el paciente o hacia la persona que está sufriendo el momento. Ya únicamente, pues para poder concluir con esta participación, es importante mencionar que los primeros auxilios o la intervención en crisis es una parte fundamental para los que estamos o los que somos parte de especialistas de la salud mental, ya que estos temas pues en cualquier momento pueden llegar a ocurrir, no están planeados y tenemos que saber cómo vamos a actuar, cómo vamos a llegar a crear una empatía con el paciente o con el individuo que lo está viviendo, precisamente pues para poder tranquilizar y evitar que esta situación pueda llegar a más personas. Las crisis en ocasiones también pueden ser colectivas, entonces uno de los principales objetivos es precisamente el poderlo controlar desde lo antes posible. Espero que esta información haya quedado eh, pues más que clara. Agradezco mucho el apoyo, agradezco mucho la participación y nuevamente reitero, mi nombre es Mario Alberto Orjo González, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias del Comportamiento Humano y esta información es únicamente con fines académicos y educativos. Nuevamente muchísimas gracias y mis datos están al final de la página. Agradezco mucho.